208. No hay escenario pequeño, cualquier momento es fundamental, único e irrepetible, da igual hablar con una hormiga a hablar con el mundo entero a la vez, la trascendencia, por sobre los símbolos que nos rodean, es la misma en cualquier caso. Subestimar algún momento es subestimar todo y creer con el ego o pensando con el que hay cosas mejores a las que se tienen en el tiempo en que se vive. Valorar la existencia y hacerle honor a algún ímpetu de vida es agradecer cada instante y vivirlo al máximo. 209. Una mujer quiere humillar a otra y no sabe cómo hacerlo, ya está, inventa fealdades sobre su apariencia física. Lo mismo un hombre, cuando no sabe cómo denostar a alguien, la fealdad es un arma y el físico es un blanco, y como en el físico siempre pueden encontrarse supuestos defectos, la ofensa nunca falta ni falla en este tipo de cultura y sistema de creencias. 210. Existe una necesidad de catarsis, de ventilación emocional, de tratamiento psicológico, para aquel que por razón de su aspecto físico o situación moral haya sentido algún vacío, dolor o molestia y la mantenga latente pero silenciosa. De hecho, cualquier silencio respecto a algún evento o interpretación sobre lo vivido que no haya sido trascendido puede ser peligroso si no se comunica y en el fondo se sana. Es tal vez conveniente que se desahoguen malsanos sentimientos que por alguna diferencia o mal llamada anormalidad física engendren algún tipo de resentimiento. Un vacío en ocasiones se llena de ira y si ésta no se expresa abiertamente acaba llevando al ser a la venganza sigilosa y a un desquite que puede ser, socialmente, de lamentables magnitudes. El inconsciente impulsa para librar sus batallas no resueltas en el sentido que crea conveniente, muchas veces llevando a la mezquindad, falta de empatía e insensibilidad. La persona que odia profundamente y que no manifiesta su rencor por orgullo lleva consigo dinamita que puede explotar ejerciendo daños hacia cualquier dirección inesperada. Un inconvenientemente llamado defecto físico, alguna diferencia leve puede mudamente estimular radicalizaciones antipáticas fuertes incluso mayores que las que en ocasiones se generan con supuestas diferencias o con incorrectamente llamados defectos físicos mucho más evidentes. Quizá las diferencias o supuestos defectos evidentes obligan al ser a la aceptación de su circunstancia e incluso lo pueden llevar a la benevolencia al generar una conversión de odio por amor en su corazón. Puede decirse además análogamente que quizá alguna debilidad reconocida y aceptada puede ser conducente al afecto, la compasión y la comprensión. En cambio, alguna debilidad humana no manifestada y no aceptada puede sembrar odio, incomprensión y tal vez hasta venganza. Cuando la diferencia física no es muy evidente y se guarda en secreto con resentimiento alguna inconformidad, se puede prolongar el duelo al punto de no alcanzar admisión saliendo eventualmente toda esa energía en forma de odio y apatía. De cualquier forma, los estereotipos socialmente han maniobrado tanta purulencia y tanta infección emocional que quiere atentar contra el alma, pero si todo esto se lleva a la luz sería posible ver que no tiene significado real y se desvanecerían los agravios. El que oculta sus emociones, y no es transparente, lleva muchas veces entre sus miles de silencios, guardados odios que, sería muy provechoso que fueran depurados. Un desperfecto físico o moral leve, no trabajado puede contener la energía suficiente para fundir a un criminal o a un perdedor radical. De cualquier manera, notorios o no, los supuestos imperfectos necesitan catarsis, ventilación emocional, conducción psicológica profesional. El mundo probablemente sería menos violento si todos entendiéramos que todos somos igualmente hermosos y diversamente bellos. 211. Algunas personas con cirugía plástica querrán descirugiarse cuando se enteren que muchas más tienen ya su nueva figura, así el ego hace de las suyas queriendo ser el único, tal vez ser uno más de todos, humildemente, no sea tan desagradable, y al mismo tiempo todos somos únicos en realidad. ¿Cuál contradicción? El amor, no como concepto romántico sino como disminución de violencia y desesperación existencial, fomenta la aceptación, la admiración, la contemplación en lugar de la competencia, la envidia y la descalificación. No hay corazones pequeños, ni feos, todos están hechos de la misma carne. 212. Cuando no existen argumentos vienen las descalificaciones, es feo, es fea, es. Y las tantas etiquetas surgidas. Lo que se puede cuestionar es en dónde se ubica el valor de la existencia. En todo tal vez, también en la apariencia claro, pero es que toda apariencia es hermosa, esa puede ser una percepción posible o capaz de considerarse.
Habrá quienes ubiquen el valor de la existencia mayormente en la apariencia, por la influencia de la cultura y los medios de comunicación en gran medida, y si a esto le añaden que la apariencia puede ser fea o hermosa, esto provoca la propia ruina y también la ruina social al sembrar el enjuiciadero en el ámbito de lo público, y entonces acaba siendo un reduccionismo prejuicioso porque el mundo se vuelve tan pequeño al solo mirar la apariencia y calificarla, tanto que se deja de lado la inmensidad extraordinaria y encantadora que la vida con sus múltiples formas y expresiones tiene. Amo al mundo, al universo, entonces veo hermosa la existencia, odio, entonces aparece la fealdad como estampa. 213. Sobre Ted Bundy. ¿Cómo es posible que después de saber su proceder algunas jovencitas hayan omitido sus agravios dándole paso a contemplar su supuesta belleza física, sin considerar su nivel de perversidad y maldad? Manipulación, eso significan los estereotipos. 214. Al menos dos vertientes relacionadas con la apariencia pueden generar una personalidad vengativa, violenta, resentida, deprimida. Por una parte aquel que siente algún complejo por su aspecto físico y por otra aquel que narcisistamente se siente perfecto y merecedor. En ambos casos es el ego el que actúa, frotándose las manos, para desequilibrar y desgraciar la existencia. En el primer caso, el que siente algún complejo por su aspecto, se puede observar que la fuente de su tergiversada apreciación tiene que ver con la sociedad y con cómo se han manejado los estándares de belleza y aceptación, o mejor dicho belleza-aceptación, pero también se relaciona este asunto con la percepción que se tiene de uno mismo, es decir, los estereotipos, están ahí con todo su fuego ardiente, pero de uno depende adoptarlos y permitir quemarse, la mente asumiendo una idea tóxica permite el daño, la idea está ahí pero uno la hace suya epistemológicamente, y en el segundo caso el egocéntrico que cree que es superior por poseer belleza, fama, dinero, poder, acaba siendo también un peligro para la sociedad por su vanidad, capricho y orgullo engrandecido, incontenible e incluso ilimitado. Algún complejo no sanado, no trabajado, unido al ego puede desencadenar un deseo de venganza, alguna pérdida, algún rechazo, algún abandono, alguna herida en el alma relacionada con prejuicios sociales e ideas prejuiciosas interiorizadas sin aceptación y vinculadas al odio que pueden engendrar, resulta en todo caso peligrosa, fomenta conceptualmente la llama, el ardor, el desquite de un perdedor radical que espera su momento para descargar su furia, misma que se sembró como se puede ver gracias en parte a los estereotipos y su desagradable existencia. Líderes políticos importantes históricamente, con deseos de venganza pudieron tener algún complejo silencioso que con mucha presión fue envenenando su alma hasta hacerlos cometer los crímenes más dolorosos y repugnantes. Al mismo tiempo el egocéntrico que se cree superior, no acepta por su forma orgullosa de conducirse en la vida formas de ver distintas y a menudo sostiene mentiras por tiempos largos desafiando, sin sustento, por necedad, a menudo sin argumentos y por su falta de humildad, sistemas enteros políticos, jurídicos, éticos y sociales. Desde cualquier punto de vista la clasificación, la comparación sobre las apariencias ha generado controversias y desavenencias históricas importantes. Quizá la idea de fealdad y en su parte más profunda el ego, sean en más casos de los que imaginamos el origen de la depresión, el resentimiento, el vicio, la venganza y múltiples formas de violencia o desadaptación. 215. Belleza, ímpetu de vida, fealdad, deseos de matar. 216. Una solución momentánea, cirugía plástica, una solución definitiva, dejar de juzgar. Una solución para complacer a los estereotipos, la primera, una solución para desarraigarlos, la segunda. Pero ¿cuántos prejuicios hay en todo esto? La cirugía es también una opción libre, claro, que cada quien decida libremente, y si los estereotipos son una opción que la sean, tal vez lo que no parece amoroso es que se impongan. La imposición es en el fondo la violencia de este tipo de fenómenos. 217. Un joven, años sufriendo por no tener novia, por no ser aceptado por las mujeres, la razón del rechazo que recibía era mayormente su apariencia física, con el tiempo el alcohol y las drogas fueron su refugio. Un día en una fiesta, por este pesar, por ese sistemático rechazo que lo agobiaba constantemente, decidió quitarse la vida, optó por el suicidio. Una sociedad estereotipada, problemas familiares, un problema complejo con muchas interpretaciones posibles es lo que suscitó este evento, pero en el fondo el ego,
un ego que rechaza, que forma diferencias, que discrimina. Tal vez participó en esta tragedia, y por otro lado complementando se encuentra en estos casos un ego que recibe, que se cree las ofensas, que menosprecia su existencia, que se deja embaucar por las mentiras históricas. Para que exista ofensa y se pueda recibir un daño, deben haber al menos dos partes, ambas desprovistas de su luz, y prestándose a este juego de descalificaciones sin fundamento. El mundo entero puede querer matar, preparando sus armas y descargando su ira, pero uno mismo tiene a su alcance recordar quién es en realidad para no dejarse llevar por esa crueldad, esas palabras y ese maltrato. Los fantasmas, las sombras, las espinas y la espesura pueden ser copiosas, sin embargo uno puede tomar distancia de esos enredos, no es sencillo. El ataque de los estereotipos por ejemplo parece muy real, sin embargo en el fondo no tiene razones suficientes para que se crea que alguien puede ser superior o el caso contrario que alguien puede ser feo. La fealdad se puede decir o nombrar como en cascada, millones de veces, incesantemente, entonces millones de veces tocará tomar distancia de ella para desvanecer el fuego. El rechazo a ciertos tipos de físicos, a ciertas personas por su aspecto, es parte de la cultura a la que pertenecemos y en la que nos hemos creído todas esas farsas. Es difícil soportar el desprecio y las ofensas que con palabras se arman, pero es quizá aún más complicado soportar el rechazo, el aislamiento social, la marginación. Sin embargo, una fuerza interior y también exterior ubicada en los amigos y en otros ámbitos se encuentra ahí siempre disponible para a pesar de todo esto honrar a la vida y seguir adelante en favor de la justicia, el amor, el respeto y la libertad. Poco a poco irán desapareciendo la discriminación y la injusticia. Para que eso suceda todos podemos contribuir estoicamente con una fe esperanzadora y acción. Aunque en el mundo existan muchas injusticias, esto puede ser distinto. Para que cualquier transformación suceda se necesita tal vez una fe activa. No es lo que le ha tocado a uno por físico o circunstancias lo que hace que la vida sea agradable, benéfica o esperanzadora en ciertos momentos o sentidos, sino la forma en la que interpretamos lo que se nos ha dado por físico o circunstancias. El agradecimiento abre posibilidades distintas a las del juicio, la queja, el reniegue. 218. No hay que legislar en contra de los estereotipos, para no coartar la libertad de expresión, no hay que reprimir, denegar, someter al respecto, no hay que ser igual de autoritarios. Lo que podemos hacer es conciencia de lo que significan y que cada quien, haciendo uso precisamente de su libertad, decida. La libertad es un tesoro que permite que cada quien sin recelo, ni resentimiento, ni rebeldía, más bien con conciencia opte por lo que le parece conveniente. En cambio lo que se impone acaba sofocando y generando, sobre todo si no se entiende el porqué de la imposición, sentimientos de frustración, negación, rebeldía y hasta odio. Deja libre y dialoga y te amará, imponle sin argumentos y te odiará. Incluso quizá tampoco existen argumentos que avalen algún tipo de imposición, cada quien es libre en todo sentido y es preciso guardar ese valor. 219. Competir por la cultura. La multiplicidad de subjetividades existentes se presentan en una lucha de poder, las que logran arraigarse forman de su ideología una realidad, una institución. No hay cultura, la cultura se construye, y a pesar de ello cuando uno no logra tomar distancia de la realidad pareciera que no hay más opción que seguir lo que anteriormente fue desarrollado asumiéndose entonces del inmenso mosaico de posibilidades, o tal vez del estrecho orden establecido algo para sí. La oferta es limitada sobre todo si se considera que a grandes rasgos la vida mercantil, la avaricia en el fondo esta ha ganado la batalla. Con todo esto existencialmente lo que se ha perdido parcialmente es el misticismo de tener una vida más allá de algún tipo de interés económico, aunque lo económico siga siendo siempre importante. Las imposiciones sobre cómo vivir también son estereotipos, la libertad, la responsabilidad y el respeto pueden ser senderos emancipadores. 220. La obra cómica de alguien que se ríe haciendo creer que la fealdad no existe, ni es tan importante, es una forma creativa de irla desapareciendo y de ir restándole valor. Dicen que aquel que puede reírse de sí mismo goza de cierta salud psicológica, y claro que cuando uno se ríe de sí mismo, de los supuestos imperfectos que se tienen se han trascendido y se ha reconocido al mismo tiempo la hermosura que, en todo existe, más allá de lo que se dice.
La comedia, así como la música y el arte en general son alimentos del alma, ricas fuentes de alegría para apaciguar un mundo que si se toma muy en serio parece caótico. Mejor sin estereotipos, pero reírse y no darles tanta trascendencia, genera una sensación de comodidad muy parecida a la de ir desarraigando los prejuicios que en la cultura, de un modo injusto, se imponen. 221. El origen de la negatividad que el ser casualmente puede manifestar, en ocasiones disimuladamente, inconscientemente y en otras con total claridad, tiene también que ver con la estigmatización de las apariencias y con todo ese paquete de apreciaciones sobre lo que nos ha tocado como cuerpo y sus circunstancias. Se interioriza el lenguaje de los estereotipos, es asimilado por el inconsciente y repetido ya en los hechos de la vida diaria. Y la negatividad aflora fruto de la idea que se tiene de uno mismo en espacios de comparación. Una felicidad momentánea se manifiesta si el balance da positivo en relación al aspecto que se tiene vinculado a los estereotipos, y cuando se cree o se percibe alguna fealdad. Un pesar invade y permanece hasta que la hermosura permanente con su peso y plenitud desdibuja cualquier intento de deprimir a las personas y a su vida. La hermosura permanente es el llegar al convencimiento de que todos somos bellos más allá de cualquier estereotipo, juicio o señalamiento. Esto es obra de la razón, tanto el enjuiciamiento, como la superación del mismo y de la justa deconstrucción de un mito muy pesado contado a través de los tiempos, en una especie de historia de terror, llamado fealdad. La aceptación y el agradecimiento de lo que uno tiene no es sencilla. La fuerza interpretativa que denigra algunos aspectos del cuerpo es muy grande, pero al final, aceptar lo que es de uno corpórea y estructuralmente y ver su hermosura es un apoyo para el alma que nos sostiene e incluso para reconocer la autoestima como inquebrantable frente a nefastos juicios que la sociedad pueda enunciar. Afuera se pueden decir miles de cosas, pero lo más importante, por sobre cualquier decir social, es lo que uno se diga a sí mismo. En eso hay sí puede emerger una inquebrantabilidad permanente sobre la apariencia y su imposible fealdad. Un curativo antídoto contra cualquier injuria, intriga, grosería o descalificación venida del entorno sería el saber que no hay fealdad y saberlo tanto para uno mismo como para lo social empáticamente. Pero es también evidente que la señalada no es la única razón de la aflicción o la negatividad del ser, esta tiene raíces más profundas ligadas al alma y a procesos aún indescifrables a plenitud. Porque en el fondo uno puede pensar qué energía gesta la aflicción o la negatividad dándole sentido, o que impulsa o conspira en favor de la misma aflicción o negatividad. Es decir, ¿cuál es en sí su origen de fondo? Uno de ellos, pero que parece un reflejo o efecto de algo que se encuentra más en lo hondo, son los estereotipos, y aún así, muchas más artimañas producen esa misma sensación, la de negatividad y tedio, todas ellas quizás sean, descubriendo una por una a la vez, mentiras históricas que socavan la existencia del ser y que pueden ser removidas o desmitificadas en el contexto de la propia existencia con razones y un motivo amoroso que intente liberar la vida y todo lo que ésta pueda significar. Para el tema de la comparación, nada sería real en un sentido estricto, porque toda comparación es subjetiva, entonces no hay parámetros en los que uno pueda confiar sino formas de entender que pueden llevar al ser ya sea a la negatividad o a la aceptación de su absoluta hermosura. No es la comparación lo que importa, porque en sí misma esta resulta ociosa, sino las ideas que de ella se derivan y que se vuelven entonces creencias de uno mismo. 222. Y con toda nuestra ignorancia podemos ver, por supuesto con ojos sesgados y estereotipados, que de entre los pobres existe también gente bella, y de entre los oprimidos del mismo modo. Claro, una vez instalados los estereotipos se repiten a sí mismos, por asociación, una falsa democracia les arropa para hacerlos pasar por verdaderos aunque no lo sean. Muy compleja es hoy día su mezcla, representación y asimilación, sin embargo aún así son falsos e injustos, su artimaña de parecer equitativos o democráticos por mostrarse en distintos ambientes. Es una trampa que busca validarlos y junto con eso aprobar también sus horribles intenciones de dañar la existencia, dividir la sociedad. Y son injustos asimismo porque gran parte de la gente y amplios segmentos de personas oprimidas son vistas como feas, a pesar de que todas las personas por igual que habitan este mundo pueden entenderse y percibirse como bellas. La discriminación y una falsa, supuesta y risible imparcialidad revelan las intenciones segregacionistas y embusteras de la infame estereotipación de las apariencias. Cuánta desgracia hay en nuestra mente, pudiendo ver en toda conformación hermosura,
Ha sido atrapada por la red de los históricos estereotipos. Afortunadamente eso puede cambiar y el gran mito que les envuelve y la enorme falsedad que les acompaña puede desvanecerse y entonces ver en toda persona su auténtica e inalterable hermosura. 223. Hay al menos 2 alimentos necesarios para tener la fuerza suficiente para seguir en este mundo. Uno de ellos es la comida, que sirve para que el cuerpo tenga su especie de combustible, y el otro es el afecto que sirve al alma y a sus propósitos. El primero es requisito para andar, el segundo el fundamental para vivir. Querer a alguien, tenerle afecto es no juzgarlo por su apariencia física y quererse uno mismo es no hacer caso a estos estereotipos o simplemente tomarlos con ligereza. Reírse de uno mismo asegura la entrada de salud y camaradería. 224. Mientras más seguro se está sobre la fealdad de alguien, más estereotipado se encuentra el sujeto. Hay grados de estereotipación, no todos los ojos u oídos se encuentran tan enajenados, cada historia de vida según sus circunstancias tiene sus propios estereotipos e interpretaciones. 225. La envidia, esa malsana sensación que intenta descontrolar el alma, surge también de las comparaciones. Una adolescente se disponía a bailar, guapísima ella conforme los estereotipos, pero sus amigas molestas en el fondo por su belleza, la atacaron antes de la presentación, intentando disminuirla, hasta que lograron que ella no bailara. Las mujeres supuestamente bellas vanidosamente creen que esa ha sido su fortuna, pero en realidad es tal vez también su desgracia. Las comparaciones traen consigo este tipo de desencuentros. Si nos diéramos cuenta en realidad que todos y todas poseen igualmente belleza, no habría descalificaciones, envidia, violencia, resentimiento. Sería una sociedad muy amorosa, unida, cooperativa, sana. La arrogancia de las que supuestamente están arriba es tan injusta como el autodesprecio de las que se encuentran o mejor dicho se perciben supuestamente desfavorecidas. Ningún desnivel es en el fondo deseable emocionalmente. Quizás sería un paso hacia la justicia física el considerar, yo soy tan bello como todos los demás, la belleza es para todos un bien irrenunciable e inmutable. Pensando esto no hay daño posible que se pueda perpetrar en ese sentido. La belleza para todos es una especie de blindaje contra las críticas y también contra las comparaciones y al mismo tiempo hace frente a la envidia o la arrogancia que son armas que se usan para dividir, discriminar, diferenciar y violentar lo que es amorosamente igual y diferentemente amoroso. 226. Quizá ninguna crítica pueda definir la esencia de las personas, así como nadie puede valer por lo que viste o tiene, tampoco por sus circunstancias, probablemente un poco por lo que decidan pero muy levemente, ya que también la decisión parece siempre la mejor que se puede tomar según la conciencia de cada quien, lo cual indica que más allá de todo existe una igualdad justa, integradora, compasiva. La división, las fronteras, las razas, las clases, son una ilusión, un mito histórico antropológico. 227. La mujer no es un símbolo ni un objeto sexual, mucho menos referenciado o ligado a los prototipos que socialmente han sido impuestos como ideales de belleza física. La mujer es un ser que puede disfrutar de su sexualidad libremente, más allá de exigencias o estereotipos. 228. El ego tiende una trampa para que uno se identifique con el cuerpo, pero comparado a otros cuerpos. La desgracia de ver siempre una deficiencia es el resultado precisamente de comparar y tener como referentes a los estereotipos que son otros cuerpos, supuestamente perfectos o muy cercanos a la perfección, esta insolencia contra la estructura psicológica y la existencia de la gente. Es una constante artimaña, una ilusión tejida por el propio ego para generar descontrol y sensación de carencia. Identificarse con el cuerpo, con su siempre sanadora consecución de procesos, con su continua regeneración, con la curación de sus heridas y la forma en que se autorrepara y busca siempre la vida, con su belleza misma que se encuentra en cada rincón indiscriminadamente, es muy sano, pero la perversidad arriba como parte del ego y lleva consigo al bicho infeccioso de la comparación en lugar de la contemplación, de la fealdad en lugar de la belleza, de la desaprobación en lugar de la aceptación y el respeto, de la denigración en lugar de la admiración y la empatía. Así la enfermedad social de juzgar se desenvuelve cuando uno se deja llevar por engaños, la mente nos confunde y enreda entre mentiras, y creemos muy reales sus infortunios aunque no lo sean. Basta con soplar o desplazar la mano sobre estos humos negros para que se desvanezcan. 229.
¿Y qué es esto? Tantas veces la misma idea, metáforas, ejemplos, repetición, la fealdad no existe, la fealdad no existe. Un taladro. 230. Uno se forma, y al mismo tiempo a uno le han formado un sistema de creencias, mismo que incluye cientos de mentiras históricas o prejuicios, uno de ellos la fealdad. Si se van quitando los prejuicios aquellos que incluso no hemos identificado o descubierto, lo que en fondo queda es el amor, la unión, la comprensión y la reconciliación entre las personas, y además una igualdad extraordinaria, libre y dialogante, que en convivencia goza, con un sabor del alma, fino, sublime y poético. Lo que existe desapareciendo de la realidad antropológica los estereotipos, no a través de la imposición sino de la convicción personal de que son desafortunados e injustos, es una igualdad que trasciende circunstancias, motivos, formas e ideologías. Ya no es entonces el estarse señalando unos a otros, sino la aceptación de que cada quien es lo que quiere y eso puede respetarse. El desarraigo de los prejuicios necesita primero del reconocimiento de los atentados contra la existencia, que son propiamente los juicios, y después se necesita justamente ir en contra de ese sistema de creencias que incluye mentiras históricas, para apartarlas y ver con más nitidez la belleza de vivir. 231. Dilema sobre la realidad: interpretar con los sentidos porque es lo que parece más real y ser un científico, interpretar con el corazón porque los sentidos engañan y ser un poeta, enseñarles a los sentidos lo que el corazón tiene para que no engañen e intentar una ciencia amorosa, o tal vez enseñarle al corazón lo que los sentidos perciben para que no se engañe y dejar los apegos, o dejar de insistir en marcar el acento entre sentidos y corazón, entre alma y cuerpo y solo vivir. 232. Reírse de la supuesta fealdad de uno mismo es una manera de no darle tanta importancia a los estereotipos, solo habrá que ver si en el fondo no es una evasiva, o sea hay que estar al tanto sobre si realmente no hay lesión o herida alguna en el alma por causa de interpretaciones falsas. Sana es la risa, aquella que se da porque se sabe que en el fondo hay una igualdad imperecedera, o porque no se toman tan en serio las cosas. 233. En la adolescencia hay una especie de nacimiento de un segundo ego, un arraigo hacia las tendencias, hacia las modas, un surgimiento acentuado de la vanidad, una competencia entre jóvenes, una afirmación del yo, y al mismo tiempo una solidaridad muy fuerte entre amigos, una unión, un desenfado, una personalidad alivianada, de grupo. 234. Vivir, sentir, amar, no juzgar, creo que son sinónimos. 235. Del mosaico infinito de estereotipos que existen, no todos tienen la misma fuerza, la misma influencia, el mismo vigor subjetivo. Hay algunos que prevalecen o que tienen más dominio que otros, algunos tienen la mano más dura y su imposición se encuentra con más arraigo en los vínculos, en los medios de comunicación, en la cultura. No es igual un estilo, un concepto que el propio poder promueve, a otros que de entre lo marginal surgen queriendo un poco de voz, aliento y espacio. 236. Cada cultura tiene sus estereotipos, igualmente injustos cualquiera de ellos porque ninguno incluye a todos. La igualdad entre las diferencias es una amorosa integración que ve la hermosura en cualquier rasgo, como una característica común de todos los cuerpos, diferentes cuerpos, conformaciones, rostros, pero igualmente hermosos. 237. Una mujer, por alguna razón que desconozco, no tuvo un desarrollo funcional de sus dientes, este asunto le generó incomodidad con su apariencia durante muchos años. A modo de complejo se convirtió en una carga esta circunstancia, así durante gran parte de su vida sufrió las consecuencias de los estereotipos. Hoy comparte su experiencia y la admirable fuerza interior que le sirvió para salir adelante. Parece que dentro de cada uno de nosotros hay más de lo que nos imaginamos, a ese espacio de interioridad se puede acudir para no hacer caso de mentiras históricas y continuar nuestro camino. Una especie de sabiduría íntima sabe que los estereotipos son falsos. Ahora, con palabras y reflexiones, existe la oportunidad de hacer de este tema algo consciente e impedir que algún juicio con intenciones de dañar, discriminar o denigrar la apariencia del ser, tenga efectos nocivos. La conciencia de las mentiras históricas disipa su falsedad e impide el sufrimiento. 238. Una joven de 15 años le dice a su mamá: mira, me gusta este muchacho, y ella le responde esta horrible,
bien feo es en serio que te gusta, le pregunta, y entre risas y bromas siguieron viendo a otros muchachos clasificándolos, comparándolos, así también en ambientes familiares y entre burlas los estereotipos siguen haciendo de las suyas, menguando el gusto, atacando las apariencias, separando los corazones con comentarios e interpretaciones. Pero se puede afirmar el ser al no hacer caso y seguir sus preferencias, nada es tan trágico si se acude a la voz del alma que guía y si se toman las visiones o comentarios relajadamente. 239. La realidad creada por el hombre, aquella que destaca por sus propias singularidades, de pronto, tomando como base el subjetivismo en que se desarrolla, se inserta en una dinámica que se vuelve contra lo social, lo emocional, incluso lo sentimental. La misma realidad ya mencionada, habiéndose fundado sobre mentiras e impulsada por el aliento y la voz de las personas, se descarrila e invade la paz, que en otras condiciones neutras y libres de juicio, no se hubiese visto alterada, por supuesto. Uno se refiere aquí a los estereotipos y a cómo fue su desarrollo histórico, como parte de esa fuerza detractora que siendo creada por el hombre y su imaginación destructiva ha logrado oprimir a la especie y a lo que incluye su existencia. La liberación de una tormenta antropológica que contiene amargos prototipos y comparaciones, requiere de la acción humana, de la decisión y determinación de desplazar lo nocivo, lo ácido, lo corrosivo. Antes, para que esto ocurra, es indispensable reconocer, hacer conciencia de la intriga y agitación generada en detrimento de todos. Lo que empezó quizá como una simple ocurrencia sembrada como sencilla cizaña acabó convirtiéndose en un engendro cuyo poder, aunque no depende de nada objetivo, se acrecentó haciendo daño hacia todas direcciones. En pocas palabras, se creó por el hombre mismo, una subjetividad bastante desagradable, hoy hace falta reconocerla y a través del convencimiento y la acción política desterrarla, o dejarla libre y no tomarla muy en serio. 240. Imagínate ese orden empresarial o mejor dicho un orden empresarial, que aburrido, que característica copiada de un anaquel, para forzar la propia vida a un molde que ordena, despreciando la belleza del desorden, y al mismo tiempo ese orden empresarial también es hermoso y no tan aburrido, y tiene en sí una razón, justa y auténtica. Al fin un ancho mar que implica un sin juicio puede apoderarse de la existencia, dejándola volar. 241. Haré que todo te guste de ti, pero esto no me gusta, ni tampoco esto otro. Quizá la vista te falla por tener sus conductos internos averiados por tener ahí, como residuo, creencias falsas. Limpiemos juntos el sedimento. 242. El juicio es la lengua del estereotipo. 243. Una realidad multicolor, se asombra uno de la diversidad, de los matices, de las sombras y destellos de luz, una belleza multiplicada por cada individuo, una alegría por cada belleza, y un mundo bello y alegre, que juega su suerte entre sombras, matices y destellos de luz. 244. Si verdaderamente pudiéramos deshacernos de los estereotipos, la alegría de vivir aparecería. Porque el estereotipo es un sesgo, una alteración, una desviación interpretativa que cambia el sentido de la existencia y las experiencias que de ella emanan. 245. ¿Cuál es la condición social que rechaza la condición física? 246. Solo una mente necrófila se puede alegrar o sentir alivio por el sufrimiento de otro. 247. El amor es un descubrimiento del ser más allá de los estereotipos, es amar al ser no por sus circunstancias o por sus pertenencias mundanas sino por su existencia. El amor incluye amar las circunstancias y pertenencias y su variabilidad en el tiempo, un amor fraterno es desinteresado e incluye los intereses. Por tanto ve en la contradicción mundo finito universo infinito una armonía que se resguarda en la aceptación, el perdón y por supuesto la reconciliación, que no significa la unión física, sino la libertad del alma y su paso por este mundo desembarazándose de resentimientos. 248. ¿El amor llega independientemente de los estereotipos? En esencia sí, pero la presión social influenciada por los propios estereotipos inhibe, descontrola, confunde, marca lineamientos, pautas a seguir, mismas que alteran la espontaneidad y se pasa a dar gusto a lo social. Te gusta a alguien y después de los comentarios de la sociedad puede cambiar ese gusto. Por eso se puede decir que no hay mejor relación que aquella en la que nadie más que aquellos involucrados participa.
249. Un plano terrenal y alguna dimensión infinita como mano sosteniendo la inmensidad deben coexistir. El primero lleva consigo injusticias, el poder las entreteje, las falsas ilusiones, la falsa muerte, la vanidad arrogante, todo con el fin de infundir miedo y descabellar la existencia. El desamor, por ejemplo, es un error. El desamado no entiende por qué sufre de rechazo o indiferencia, pero en realidad es un error. Nadie debiera en el fondo odiarse o simplemente dejar de amarse. El desamor, pensado profundamente, puede ser un error de esos que el plano terrenal genera con toda su ilusión y probablemente falsedad. En cambio, la infinitud segaramente salvaguarda más allá de la sangre toda la inocencia y gratitud posibles. 250. Tu cuerpo es perfecto tal y como es, pero nosotros tenemos esos falsos conceptos sobre lo que es correcto e incorrecto, bueno y malo, bonito y feo. El problema reside en que, aunque sean solo conceptos, nos los creemos. Miguel, 2009, esta es, análogamente, la idea que intenta desarrollarse. Un concepto es una idea que puede estrujar la mente cuando adquiere el poder de manipular la belleza que por cierto es de todos, inalterablemente de todos. 251. La mente torturadora dramatiza la existencia, teje historias, especula sin sentido, está muy pendiente del otro y de sus conductas, las juzga y así saca contra sí misma los cuchillos y las brocas para taladrarse, como si fuese licuadora extiende sus aspas para triturar el placer de vivir, doblegando la dicha de vivir, reduciéndola al pensamiento ensimismado tendiente a vislumbrar carencia, comparación, miseria, desdicha. Un enemigo poderoso puede ser nuestro pensar o, según se decida, un aliado para ver la hermosura de vivir. ¿Y qué tiene el otro que yo no tengo? ¿Por qué vive tan feliz? ¿Por qué la vida me castiga? Ese lugar de victimismo y esas preguntas son las que una mente inconscientemente autodestructiva se hace a sí misma, enfocándose en las situaciones que se han interpretado como desagradables, en vez de buscar nuevas alternativas de luz, alternativas amorosas conducentes a momentos presentes felices libres de autotorturas, prejuicios, miedo, desaliento. 252. La injusticia se encuentra ligada a la diferencia y discriminación estereotipada social entre personas, es que algunos tienen más oportunidades que otros, económicas, afectivas, sociales, por la razón de que en conjunto como sociedad, vemos con ojos precisamente estereotipados y esto favorece mundanamente a unos cuantos y deja al resto al margen de la integración y la abundancia de lo que este mundo metabólicamente se alimenta, no metafísicamente, sino en el plano exclusivamente mundano. Siendo entonces cualquier mirada de este tipo, un prejuicio, una preconcepción que anticipadamente ve y decide según la apreciación incluir o no, incluirse o no. Se ve, se interpreta y se decide, pero con una serie de elementos que el inconsciente lleva consigo, es decir, con un mundo de mentiras históricas y estereotipos que detrás de toda forma de ver encausan la propia mirada, interrumpiendo el curso natural del alma. La decisión está en la mente, el ojo ve, la mente interpreta, el oído escucha, la mente interpreta y decide, no siempre con relación a las necesidades reales sino más bien ajustándose sin percatarse a imágenes estereotipadas almacenadas milenariamente y que han confeccionado la mente. Ante la suerte de este fenómeno se encuentra una oportunidad, la de hacer consciente la discriminación estereotipada y evitarla, para darle un sentido distinto a la existencia, un poco más justo, integrador, empático y solidario. 253. La manipulación perfecta es aquella en la que el manipulado afirma vehementemente no ser víctima de ningún tipo de manipulación. En el fondo puede haber una ceguera, un adoctrinamiento, una lealtad sin razón, una emoción con sentido de pertenencia, es decir, una posesión psicológica, o un conjunto de perezas o conveniencias. También puede haber un manipulador inconsciente. El manipulador puede usar en extremo, el sarcasmo, el enojo, o la indiferencia cuando es descubierto, a manera de evasión dramática. 254. Errores históricos. Algún día los negros fueron esclavos, la incomprensión y antidemocracia o antirepública social auspició esto y lo mantuvo durante mucho tiempo. Sin embargo, esto ha sido mitigado a través de esfuerzos y decisiones políticas. Algún día la mujer no tuvo oportunidad de votar, la injusticia, la desigualdad manifestándose políticamente. Afortunadamente hoy la mujer tiene participación activa en lo público. Durante cierto tiempo la humanidad vivió creyendo que había personas feas y bellas físicamente.
Aún faltan caminos, rutas y creatividades que desarraiguen o deconstruyan este prejuicio, instalándose en su lugar la igualdad. 255. Aceptar la fealdad igual que la belleza. El sentido de la idea se basa en que cualquier señalamiento sobre el sentido de la fealdad puede aceptarse: oye, eres feo, así claro, lo mismo que oye, eres bello, a perfecto eso soy. Bello en un abordaje sublime de la existencia humana y feo, en relación a lo humildemente imperfectos que somos. Ninguna emoción genera el señalamiento y se acepta como parte de una ausencia de competición. 256. ¿Qué discursos o supuestas verdades instauradas desde el poder han desarrollado su pragmatismo en esta sociedad? El objeto de estudio de una filosofía escudriñaría estas vertientes de investigación artística, motivante, no para encontrar verdades, sino para deconstruirlas. O sea, para encontrar su funcionalismo histórico y luego llevarlas a la hoguera. Las mentiras históricas socavan la existencia del ser. ¿Cuál es la verdad entonces? Nadie sabe, en silencio queda y responde el desdichado, las cárceles, los manicomios, las subculturas y los movimientos, incluido el feminista. Y por otra parte, sin ser ambivalente a gritos, una falta de democratización en la cultura responde, el que tiene la mayor parte de los recursos comunicacionales, el poder de los medios, el burgués, el empresario, el comerciante. ¿Y quién responde para todos? Cada quien en sí. La investigación y el no dañar como valor propio de un caudal inmenso de experiencias creativas, amorosas tal vez. 257. La construcción abstracta de la belleza sublima las representaciones, les otorga con el labio y la orientación artística gestada en imágenes, un cierto poder. Otras bellezas posibles que se le pueden sumar son la experiencia, la vida al toque. Un múltiple e inmenso conjunto de cánones y estereotipaciones habitan en la mente, lo abstracto se ha interiorizado, no estaría de más de pronto echarle un vistazo a la experiencia. 258. La discriminación racial, la violencia que se ejerce desde un odio dentro del ser que se atreve sin miramiento a arrebatarle a otro la tranquilidad y junto con ese acto también atenta contra sí mismo. 259. Cuando se le ve a alguien con un prejuicio de por medio se olvida el ser. Los prejuicios a menudo se transfieren, igual que los resentimientos, los estereotipos, los mitos. Las preconcepciones de la vida se pasan de mente en mente, de ojo en ojo, así se pierde un poco la asombrosa y espontánea manera de ver todo distinto. 260. El ojo humeante con mirada hacia adentro, se da cuenta de lo que afuera acontece, subraya, recalca con marca textos inconscientemente lo que le parece el canon que adora la sociedad respecto a las apariencias. Entonces empieza a confeccionar su propio personaje, su propio cuerpo, su vestir, su indumentaria. Así el disfraz adquiere forma, según el conjunto de emociones interiorizadas por el ojo, o sea que lo que el ojo ha visto y procesado junto con su compañero el oído se adapta perfectamente al molde que se pretende mostrar o proyectar de uno mismo. Pero está claro que eso no es uno mismo. No hay un uno mismo en la complacencia y al mismo tiempo sí lo hay porque el que confecciona sus ropas, sus gestos, sus modales, su carácter, se intenta adaptar. El mundo y el personaje creado embonan y si hay un uno mismo porque de eso no se puede desembarazar el ser y también un afuera, que a través de ojos, oídos y todos los sentidos se conjuga con la piel y sus características. Al mismo tiempo no hay un uno mismo sino en la voz del alma, pero qué decir de un alma antropológica moldeada a través de los años, como la que parecemos tener, ya no se sabe si es voz del alma o voz de la experiencia acumulada desde el principio de los años y desde el primer momento en que el hombre pisó este mundo. Pero independientemente de esta relación hombre-mundo, un disfraz se ha construido. El estereotipo queriendo penetrar el ser y el ser inevitablemente constituyendo un personaje para sí, sin perder su sí mismo y al mismo tiempo perdiéndolo. 261. Cuando se dice feo, como suele decirse esto, desde un lugar vacío, carente de argumentos, se promueve no solo un discurso, sino que también algún resentimiento. Alguna brasa quemante en el pecho del alma no ha sanado su herida y entonces las palabras rabiosas resuenan la tierra. Pero es también una manera de sanar. Claro, es catártico dejar fluir las vociferaciones de una boca que habla del resentimiento de su estar aquí histórico y presente. 262. La insatisfacción como negocio de unos cuantos.
Se lucra con el vacío del ser, se presentan imágenes en un afuera que quizá no existe, entonces el ser queriendo llenar o cumplir con ciertos cañones acude al consumo, no solo al consumo de mercancías, que al mismo tiempo sí lo son, sino de formas, conductas, imposiciones, estereotipos. Los estereotipos son bienes de consumo. Aquellos que hacen negocio de la permanente insatisfacción, como en forma de saturación, estarán siempre promoviendo una forma más y otra más. El alivio llegará, pero es breve. Los estereotipos también cambian cuando su abundancia los ha devaluado, otra forma ocupa su lugar hasta que de igual manera pierde su valor. Un valor engañoso que les ha sido conferido desde lo social, desde lo subjetivo, desde lo falso. Pero hay otra forma de ver todo esto, con alegría. El arte cambia para deleitar siempre al ojo y al oído y a los sentidos en general. Un alma libre de recelo, resentimiento y desenmascarándose, disfruta la multiplicidad de formas y aunque no asume todas ellas como para su propio sí mismo o sí misma, respeta todas las formas y colores y cambios por igual. El mundo de alegría acepta, acude, respeta, disfruta, goza. 263. Todos somos feos, el sarcasmo que deconstruye y resta poder a la idea de fealdad, así todos pueden decirte feo y aceptándolo no hay daño posible. La fealdad en este sentido es entonces para todos y la alegría de aceptarla incluye un descanso profundo. 264. En un sentido que desenreda la pretendida belleza para todos, desde ese móvil humano cercano a la codicia llamado vanidad, la fealdad existe y es para todos también. Así el que quiera ser bello por soberbia y superioridad tendrá que saber que los discursos sobre la fealdad son perfectos para poner en su lugar al ego, es decir, egosupresores son los señalamientos para aquellos que arrogantemente y por sobre el resto quieran volar. Aceptarse feo, es aceptar entonces la belleza serena, que habita siempre en cada piel y que se conecta al corazón que luego sigue a los ojos y les dice todo es bello, entonces el alma recibe un goce sereno igualmente. 265. El dolor se convierte en sarcasmo. 266. Ahora hasta en porcentaje se mide la belleza, las matemáticas son utilizadas como herramientas para avalar las mentiras históricas que socavan la existencia del ser. 267. Una marca de ropa y accesorios destacada en Estados Unidos asume prácticas estereotipadoras y discriminación en sus procesos. Tarde o temprano les provoca repulsión a sus clientes y consumidores, el pago por esa actitud no se hace esperar.